1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo. ¿Amén? Imagínate la bendición que viene del cielo. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Así es que, mi hermano, tú y yo no debemos temer nada. Debemos vivir confiados en que Dios está con nosotros. Amén. Vamos aquí al Salmo 46 y vamos a orar, mis hermanos. Padre, creador del cielo y la tierra, te rogamos misericordia para todos nosotros, Señor. Perdona nuestros errores, nuestras transgresiones. Perdona, Señor, que aún somos carne y que fallamos, Padre, pero tu misericordia es nueva cada mañana y estamos plenamente convencidos de que tú estás con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Dice el Salmo 46: Dios es nuestro ¿qué? Y tu fortaleza. Dios es nuestro amparo y tu fortaleza. Nuestro pronto ¿qué? Dice: temprano yo te buscaré. En el momento que entras en una angustia, lo primero que haces es doblar la rodilla y buscar al Rey. Él es tu pronto auxilio. ¿En qué parte? En las tribulaciones. Por tanto, una vez que tú doblas la rodilla, no temerás mal alguno. Amén. Porque su vara y su callado te infunden aliento. ¿Sí? Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, yo no temeré. ¿Sí? Y tiemblen los montes a causa de su braveza, porque tú tienes una esperanza. Amén. En el cielo del río sus corrientes alegran la ciudad de ¿quién? La ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, el santuario de las moradas del Altísimo, ¿no? Qué impresionante que Dios en un mismo versículo nos dice: tú no debes de temer nada, Él es tu pronto auxilio, y aunque la tierra sea removida y sea quitada, tú tienes un lugar en el cielo. De sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. ¿Sí? Así es que Dios la hará todo. Amén. Mira, versículo 7. Jehová de los ejércitos está con ¿quién? Amén. El Señor está con nosotros. Él es nuestro refugio, el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac. ¿Sí? Así es que dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y a veces lo que tenemos que estar haciendo nosotros cuando tú estás en medio de una tribulación es lo que dice el versículo de 10: es estar ¿qué? ¿Qué hago, Señor? Dices: quédate. ¿Quédate qué? Quieto. Quédate quieto. Porque el Señor tiene control de todo. ¿Qué nos dice? Quédate quieto. Dice el Señor: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con ¿quién? Y Él es nuestro. Y a veces tenemos que quedarnos callados. A veces actuamos y nos movemos y hacemos o decimos, y lo único que tenemos que hacer es que estar quietos.
porque Dios está obrando. Dios está obrando. Amén. Dice el Salmo 62. ¿Qué te pasa cuando tú estás preocupado por algo? Tu alma no descansa. Es más, tú puedes irte a la mejor playa, irte al mejor lugar, y tú no vas a estar tranquilo porque tu alma no te deja, ¿no? Entonces, esto me recuerda una vez que una vez le decía yo a un patrón, dice, qué padre, constructor allá en Mazatlán, la playa, dice, ¿para qué te exige estar tirado en la playa si los problemas te están comiendo? O sea, él no era ni cristiano ni nada. Pero es cierto, cuando tenemos problemas, ¿no? Nuestra alma no para. De hecho, te quita el sueño. No puedes dormir. En cambio, tu antídoto, dice aquí en Salmo 62, 1. En Dios solamente está ¿qué? Acallada mi alma. Solamente en Él está ¿qué? Acallada. Es el único que me puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque mi mente da vueltas, puedes levantarte con temores, puedes levantarte con algo, solamente descansa en Dios. Porque en Él tu alma, ¿cómo está? Acallada. Cuando tú oras y le entregas las cargas, solo en Dios tu alma está acallada. Dice, de Él viene mi salvación, de Él viene mi solución. Versículo 2, Él solamente es mi roca, solamente Dios es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré demasiado. ¿Sí? Así es que tú y yo debemos aprender a descansar en Dios. Dios nos dice claramente y nos vuelve a reiterar. Y vamos aquí a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Es 5, ¿no? 5, Primera de Pedro 5, 6. ¿Qué debemos hacer? Bajo la poderosa mano, para que nos exalte cuando fuere el tiempo. O sea, te humillas y dices, Señor, yo no sé si hice bien, hice mal, no lo sé. Lo único que hago es rendirme a ti. Rendirme a ti, porque el único que tiene la razón eres tú, Señor. Porque a mí, aún en todo el tiempo que he estado contigo, aún tengo muchas dudas y muchas cosas, y cosas que creo que estoy bien y no estoy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y después de que te humillas, ¿qué tienes que hacer? Versículo 7. ¿Echando qué? ¿Y qué es una ansiedad? Algo que traes en tu alma, algo que no te deja dormir, algo que te da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y qué va a pasar y qué debo de hacer y todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, siendo nuestro refugio? Echarle toda nuestra ansiedad sobre Él, porque ¿sabes qué? Él tiene cuidado de ti y de mí. Amén. ¿Eres hijo de Dios? Amén. ¿Fuiste comprado con la sangre de Cristo? Amén. ¿Eres mi hermano? Sí. ¿Y seguirás siendo mi hermano? Amén. ¿Estás en el cuerpo de Cristo? Amén. ¿Eres parte del cuerpo? Sí. Amén. ¿Y Dios cuida su cuerpo? Amén. Porque cuida su iglesia. Amén. Amén.
Dios está con nosotros. ¿Sí? Él es la cabeza de nosotros. Amén. Tú estás guardado por el poder de Dios. Tú no debes de tener temor alguno porque Dios está con nosotros. Así es que todo lo que te pasa, todo lo que sucede, tiene el control de todo. Amén. Todo tiene control. Pero a veces nos cuesta trabajo entender que el Señor en su grandeza sabe cómo nos creó. ¿Sí? Y sabe que a través de la disciplina o de la aflicción nos vuelve en sí. ¿Sí? Piensa en esto. Cuando el hijo pródigo, yo quiero imaginarme ese drama en ese momento donde el hijo estaba muy bravo y todo, pero cuando el padre lo dejó ir y lo dejó tocar fondo, él volvió en sí. Vuelves en sí. Y eso es algo que Dios conoce en nosotros, ¿no? Para que volvamos en sí. Y entonces, ¿qué sucede? Corrijamos el rumbo. Porque muchas veces acomodamos las cosas. Mira, a mí me llama la atención mucho esto de Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? ¿Cómo le voy a aborrecer? Y nosotros pensamos diferente, ¿no? Yo amo a mi hijo, ¿no? Pero el que detiene el castigo, entonces, ¿qué quiere decir Dios? Que el hijo se va a corregir a través de qué? Del castigo. Yo sé que aún en los cursos matrimonios que tenemos la enseñanza en el alma y tenemos después en el espíritu y después primero en la carne y el otro, pero lo que Dios nos habla nada más es que no detengamos el castigo, porque el que detiene el castigo aborrece a su hijo. ¿Qué está diciendo Dios? Que el hijo va a ser ¿qué? Corregido con qué? Con un castigo, con la vara. ¿Y qué le va a crear la vara? Dolor. ¿Qué crea una vara? Dolor. Y entonces, aquí es donde dices, a ver, Señor, acabo de leer tantas cosas que no debo temer, eres mi refugio, tú siempre estás conmigo, está pasando esto, pero me vienen problemas. Y yo le digo, pues es que tú nunca me vas a fallar, Señor. Así es que cuando tú vas a Hebreos 12, este ejemplo nada más lo pongo para poder ver que Dios usa el dolor para irnos cambiando. ¿Sí? Dice Hebreos 12:6, porque el Señor, al que ¿quién? ¿Y cómo lo disciplina? Y azota al que recibe por hijo. ¿Somos hijos de Dios? Entonces, a veces no puedes entender, Señor, yo tengo muy claro que tú nunca me dejarás ni nunca me vas a desamparar, pero yo estoy sufriendo. ¿Sí? Y entonces el Señor te muestra que a través de ese dolor te está cambiando. ¿Sí? Dice Hebreos 6,
Amén. Dice 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo ¿qué? Consuelo. ¿Y por qué consuelo? Porque tenemos que ser ¿qué? Consolados de lo que nos espera, ¿sí? Los que hemos acudido para tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ¿sí? Dice en el versículo 19, lo cual tenemos como ¿qué? Y firme ancla, ¿de dónde? Que penetra hasta dentro del velo. Amén. Mira, vamos a Romanos 8. Romanos 8:16. Vamos a empezar con el 15. Tú y yo no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Amén. Para estar otra vez en ¿qué? O sea que tú ya no debes de tener ¿qué? Temor. Lo acabamos de leer hace con varios versículos. No debe haber en nosotros ¿qué? Temor. Sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual tú puedes decir, Padre, ayúdame. Padre, toma control. Padre, sácame de esto. Amén. Tienes el espíritu que clama, Abba, Padre. El espíritu de adopción, por lo cual estás diciendo que eres ¿qué? Hijo de Dios. Y el versículo 16 dice, el espíritu mismo, el Espíritu Santo, te está fortaleciendo en todo momento a tu espíritu de que eres hijo del Altísimo. Imagínate, estás en medio de la tribulación que Dios está permitiendo. Estás en medio de una prueba que Dios está permitiendo y el Espíritu Santo te está recordando, eres hijo de Dios. Él es tu refugio, tu roca, donde puedes tomarte y estás seguro. Por lo cual no temeré mal alguno, porque el Espíritu Santo te da su vara y su callado y te infunde ¿en qué? Aliento. Aunque andes en valle de sombras, no vas a tener temor alguno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida diciendo, tú eres hijo de Dios. Tú estás comprado con la sangre de Cristo. Aunque la tierra sea conmovida, sea quitada, Él es tu dulce refugio. Él es tu roca. Él es tu Salvador. Amén. Entonces, a ver, yo lo que digo, a ver, Señor, yo quiero entender un poco más lo que por un lado me dices que a través del castigo, sí, pero tengo a mi espíritu siempre animándote. Siempre animándote. Por lo cual tú puedes clamar, Abba, Padre. Así es que dice en el versículo 17, si eres hijo, el Señor te está diciendo que eres ¿qué? Heredero. ¿Heredero de quién? Heredero y coheredero con Cristo, donde van a estar puestas todas las cosas, reunir todo el plan de Dios. O sea, el ser coheredero de Cristo es que Dios va a poner bajo los pies de nuestro Señor todas las cosas. Amén. Las que están en los cielos, las que están en la tierra y debajo de la tierra, todo será puesto en el Señor Jesucristo. ¿Sí? En el cumplimiento de la dispensación que Dios tiene planeada
tú eres heredero de Dios, porque Jesucristo va a heredar el universo entero. Amén. Y a veces nos cuesta trabajo pensarlo, pero es una realidad. Amén. Dice, si eres hijo, también eres ¿qué? Heredero. ¿Sí? En Él puso todas las cosas, las que están en los cielos. Mira, vamos aquí déjale una marquita aquí a Romanos y vamos al libro de Colosenses. Dice Colosenses 1:15, Jesucristo es la imagen de Dios. ¿De Dios qué? Y es el primogénito. ¿Y dónde estás tú? En el cuerpo. Estás en el cuerpo de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Él es Dios y tú estás en Dios. Amén. El primogénito de toda, porque en Él fueron creadas las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para. Ahora piensa en la eternidad. Versículo 17. Y Jesucristo es antes de todas las cosas. Y todas las cosas. ¿En el qué? ¿Y dónde estás tú? En el cuerpo de Cristo. Mira, Efesios 5. $5:30. Porque somos miembros de su carne. ¿Qué es lo que tiene un cuerpo? Carne, huesos. Somos miembros de su carne y de sus huesos. Tú eres parte de Cristo. Amén. Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos. ¿Sí? Dice Efesios 1. Efesios 1:9. Dándonos el Señor a conocer el misterio de su. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según su beneplácito, el cual se propuso en sí mismo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Y dónde te puso a ti? En Cristo. ¿Estás en quién? En Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Cristo asimismo tuvimos ¿qué? ¿Eres heredero? ¿Heredero de Dios? Sí, así no tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace ¿qué? Según el designio de su voluntad. Así es que tú te puedes ir por el lado que quieras o de lo que sea, y Dios va a cumplir su propósito en ti. Amén. Hagas lo que hagas, pase lo que pase, Dios va a cumplir su propósito en ti. Porque Él le plació hacer su voluntad en ti. Y cuando dice, y serás salvo tú y toda tu casa, esa es una promesa de Dios. Amén. Y dice, aquí dice, tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué?
predestinados. O sea, Dios en su voluntad, ¿sí? Cuando al Señor Jesús le dijeron, enséñanos a orar, que dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Hágase qué. Y le estás pidiendo que se haga su voluntad en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. ¿Sí? ¿Cómo le dice después? Venga ¿qué? Venga tu reino a mi vida. Hágase tu voluntad. Amén. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así es que Dios va a hacer cosas impresionantes de las cuales tú y yo vamos a ser testigos de ver toda la obra que Dios está haciendo cuando vengan cielos nuevos y tierra nueva. Piensa nada más en cosas así como cuando aquí dice, fíjate lo que dice este siguiente versículo, el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, en Él también nosotros, habiendo oído ¿qué? Ahora, ¿quién te da la verdad? La palabra de, pero ¿cómo te la da? ¿Dónde está su espíritu? ¿Y quién te está hablando la palabra? El Espíritu Santo. En el Espíritu eres una sola carne, eres uno solo en Cristo, somos uno solo, ¿no? Entonces, aquí, a ver, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, el Espíritu Santo, ¿dónde está? En ti. Entonces, cuando estás recibiendo la palabra, ya sea que la leas en tu casa, la estés orando, o la vengas a recibir aquí audiblemente, o sea, porque la estás oyendo, ¿quién te la está poniendo en tu alma? El Espíritu Santo. Amén. Y entonces, cuando tú estás recibiendo esa palabra, ¿por qué dices que es la verdad? Porque el Espíritu Santo te la está revelando. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender mucho de nosotros, de no tenernos ir buscando un hombre, sino buscando a Dios. Porque si tú buscas a Dios, entonces el Espíritu Santo te lleva a Dios. Amén. Dice aquí, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo la escuché? Porque el Espíritu Santo me la reveló. ¿Por qué dices que es tu verdad? Yo tengo mi verdad. No, la verdad es la que me revela el Espíritu Santo, de la cual estoy plenamente convencido. ¿Sí? Dice, el Evangelio de nuestra Cristo fue a la cruz para que pudieras cambiar. Y habiendo creído en Cristo, ¿fuiste qué? Con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es las arras, tu seguridad de tu herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que se recupere ¿qué? La posesión. ¿Y cuál es la posesión adquirida? El universo, la tierra. Veamos aquí en el libro de Apocalipsis 21. ¿Qué vio en esta revelación el apóstol Juan? ¿Vio un cielo? O sea, ¿qué es un cielo? El universo. ¿Vio un cielo nuevo? ¿Y una tierra nueva? Entonces, esa posesión adquirida
vida es el universo. O sea, pensemos en esto. Cuando Satanás pecó, o cuando el ángel de luz pecó, ¿había lugar en él en el cielo? Fue echado, ¿no? ¿Y a dónde fue echado? Al universo. Porque a veces dice, Señor, habiendo tantos planetas, ¿para qué lo mandas aquí? Pues si nada más la pura Vía Láctea te alcanza, bueno, el sistema solar, ¿no? Mándalo allá a Venus, ¿no? Hay los Venus, nada más los Venus de lejos, pero no los tenemos aquí encima, ¿no? Pero recuerda que él fue echado. Él fue echado del cielo, ¿sí? Mira, Ezequiel 28, recordemos esta parte. Para que recordemos nada más. Está hablando de Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jáspito, de crisolito. Todos los materiales que existen en el tercer cielo, que nos son narrados en Apocalipsis, de esto fue creado el ángel de luz. ¿Sí? Dice, versículo 14, tú, querubín, ¿qué? Protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego. ¿Y cómo era? Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti ¿qué? ¿Y qué sucedió cuando se halló maldad? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo, ¿qué dice Dios? ¿Yo te qué? Y te arrojé en medio de las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces Satanás fue echado. Fue echado porque se halló en el ¿qué? Entonces, en el tercer cielo donde está Dios, donde queremos que se haga su voluntad en nosotros, que se haga tu voluntad en el cielo como aquí en la tierra. Entonces, fíjate lo que está diciendo el Señor Jesucristo cuando dice que se haga tu voluntad en el cielo como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Cómo es el cielo? Totalmente sin pecado. ¿Cómo es el tercer cielo? Todo es santo. No hay una sola tiniebla en el cielo. Y tú le estás pidiendo que se haga esa voluntad, que se haga aquí en donde. ¿Y quién nos enseñó esa oración? El Señor Jesús nos enseñó a orar así. Tú vas a orar así, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así es que hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el cielo? Mira, Apocalipsis. Apocalipsis 4. Mira, aquí dice Apocalipsis 4: después de esto miré, ¿y qué vio Juan? ¿Una puerta qué? ¿Una puerta abierta en dónde? Entonces, y oí una voz como de trompeta hablando conmigo diciendo, ¿qué le dijo? Todos subieron a Juan. ¿A dónde fue? Al cielo. Y todo lo que nos narra Juan es cómo es el qué.
como es el cielo. Esa es nuestra esperanza de allá. Pero también estás pidiendo que se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo, se haga aquí, en la tierra. ¿Sí? Y entonces dice aquí, en el versículo 2, y al instante yo estaba en él. ¿Por qué dirá que él estaba en el Espíritu? Porque no podía él estar ahí con un cuerpo de carne. Tenía que estar ¿en qué? En el Espíritu. ¿Tú qué parte santificada tienes? Y cuando dejes el cuerpo, ¿a dónde va tu espíritu? Entonces sí puede entrar tu espíritu, porque Dios puso en ti un espíritu nuevo. Y entonces dice aquí, dice, al instante yo estaba en el Espíritu, ¿y qué vio? Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor de él un trono, un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono que salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. ¿Sí? Así es que aquí narra cómo es el cielo. Entonces, ¿tú qué le estás pidiendo cuando oras el Padre Nuestro? Que se haga como en el cielo su voluntad. En el cielo, sea aquí, en la tierra. Entonces el plan de Dios es salvar ¿qué? La tierra. Mira, vamos a Romanos 8, donde estábamos. Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente ¿de qué? ¿Cuál es la creación? Todo el universo. ¿Él creó el universo? Por fe sabemos que Dios creó el universo. Entonces Dios creó el universo. ¿Qué está esperando la creación? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? Y Dios te selló y va a cumplir su promesa. Amén. Entonces dice, versículo 21, porque también la creación misma va a ser ¿qué? De la esclavitud, de la corrupción. ¿A cuál? A la libertad gloriosa. Entonces, ¿dónde te está llevando Dios? A la libertad. Amén. Dios te está llevando a la libertad. Entonces, Dios lo que está haciendo es lo que dice Efesios. Regresemos aquí a Efesios. Efesios 1. Efesios 1:13. En Cristo Jesús, habiendo oído nosotros ¿qué? La palabra de verdad. ¿Qué más oímos? El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en quién. ¿Qué te sucedió? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es tu ancla, tu arra, de tu ¿qué? Herencia.
Amén. ¿Hasta qué? Hasta la redención, o sea, hasta la recuperación de la posesión que. ¿Y qué fue lo que adquirió Dios? El universo. Y entonces se va a hacer la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. Y así como es el cielo, va a ser ¿qué? La tierra. Cuando venga ¿qué? La nueva Jerusalén. Ahora, ¿qué está esperando la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Así es que, regresando ahora sí a Romanos 8 otra vez. Ocho 17. ¿Eres hijo? Pues eres heredero. ¿Heredero de quién? ¿Y coheredero con quién? Si es que ¿qué? Porque Dios al que ama y azota a todo aquel que toma por. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con los niños? Dice, el que corrige a su hijo ama. El que se rehúsa a corregirlo no lo ama. Dios nos ama. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Perfeccionándonos. Pero también nos dice, no tengas temor, porque tu confianza debe estar ¿en quién? En Dios. Mira, Primera de Pedro. Como que fue larguito el camino para llegar a esta conclusión, ¿no? Pero es que sabes que, mi hermano, hay un propósito de Dios. ¿Amén? Hay un propósito de Dios para nosotros. Así es que tú y yo debemos recibir las aflicciones y las enfermedades, todo lo que viene con una bendición de Dios. No dice la palabra de Dios tener por sumo gozo cuando se encontréis en diversas pruebas. ¿Por qué tengo que tener gozo cuando estoy con problemas? Porque si es que padezco, soy heredero y coheredero de Dios. Dice aquí en Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de todo poder, de todo favor para ti, que nos ¿qué? A ver, ¿ya te llamó a Cristo? ¿Y eres hijo de Dios? ¿Eres parte de sus huesos? ¿Eres parte de su carne? ¿Estás sellado? ¿Tienes al Espíritu Santo? Entonces el propósito de Dios es que seas dueño ¿de qué? De todo. Estás en Cristo. Hasta la redención de la posesión adquirida. Y entonces dice, mas el Dios de toda gracia, que ya te llamó, ¿a dónde te llamó? En Jesucristo. Después de que hayas ¿qué? Él mismo te va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Regresemos a Hebreos 12. Hebreos 12:6. Porque el Señor, al que ama, ¿y qué más hace? A mí siempre se me hizo fuerte esa parte. ¿Cómo que va a ser azotado, Señor?
Además dice que si no me azotas, no voy a ser tu hijo. Seré bastardo. No, pues ni modo, azótame. Porque aquí dice, y azota a todo al que recibe por hijo, que recibió por hijo. Amén. Versículo 7. Si soportas la disciplina, Dios te trata como. Porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no? Pero si nos dejan sin la disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces seríamos ¿qué? Y no hijos. Entonces lo relaciono con Romanos 8, diciendo Pablo en Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en ti y en mí se va a manifestar. ¿Verdad que nos gustaría leer el versículo 17 hasta dice coheredero con Cristo? Leer solamente, y si hijos también, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hasta ahí la dejamos. ¿Por qué pusiste esto? Porque dice ahí que una condición, si es que ¿qué? Juntamente con Él. Y luego nos dice en segunda de Pedro, déjame ver si segunda de Pedro. Primera de Pedro 4. ¿Ven? Dice, puesto que Cristo ¿qué? ¿En qué padeció? ¿Qué dice que hagamos nosotros? ¿Armémonos de qué? Pues quien ha padecido, ¿en dónde? Terminó con él. Porque es cierto que los cristianos, digo, es padre compartir todo, padre, que todo esto es un lecho de ropa, así todo. Pero la verdad es que padecemos. Pero te quieres decir una cosa: Cristo es tu refugio. Tu alma se acalla. Tu alma se calla cuando estás en oración. Cuando tú lo buscas, Él es tu refugio. Él es tu roca de salvación. Le puedes decir, Señor, mi alma está callada, Señor. Y todavía te dice, Señor, no te muevas. ¿Estar qué? Quietos. Porque yo soy ¿qué? Yo soy Dios. Amén. Dice, vamos a terminar con Salmo 46. Y esto es lo que pasa en la tribulación. Cuando tú estás atribulado, dice, Dios es nuestro pronto. ¿En qué parte? Por tanto, yo no debo ¿qué? Temer. Aunque la tierra sea
Estoy comprado con la sangre de Cristo. Y Dios sabe que me tiene que disciplinar y me tiene que azotar para que yo cambie. Pero estoy guardado por su poder, por el que es mi refugio. ¿Qué te dice? No tengas nada de temor. No tengas nada de temor. Eres hijo y coheredero en Cristo Jesús. Y lo que está haciendo Dios es: Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Así es que tú estás pasando momentos difíciles, tú sigue confiado, Dios está conmigo. Él prometió que nunca me dejará y nunca me va a desamparar. Él me prometió la largura de días. Él me prometió que debajo de sus alas, allí estoy seguro. Porque Él es mi refugio. Dice en el versículo, por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra, imagínate lo que está poniendo el salmista aquí, aunque veas que la tierra se remueve toda, tú estás guardado. Y que lo que te está permitiendo el Señor es porque quiere que acabes con el pecado, porque tú le dijiste en el Padre nuestro: hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. ¿Y cómo es el cielo? Maravilloso, ¿sí? Así es que dice aquí, versículo, en el Dios que tú y yo confiamos. Versículo 7: Jehová de los ejércitos está con quién. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. O sea que esos asolamientos, momentos difíciles, ha venido a poner asolamientos en la tierra, que hace cesar guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco contra lanza, que quema los carros de fuego, y que te dice el Señor: ¿estar qué? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Amén. Él es tu refugio. Amén. Él es tu refugio. Solamente confía en Dios. Todo lo que te sucede es para nuestro bien. Amén. Todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Y recuerda el Salmo 62, ¿sí? 62:1. En Dios solamente está ¿qué? Estás afanado, estás turbado, confía en Dios, porque solamente en Él tu mente está ¿qué? Acallada. Solo sigue, busca. Amén. Solo busca. Señor, sígueme cambiando, sígueme transformando, haz tu voluntad. Por algo estás haciendo esto, porque me estás perfeccionando. Amén. Por algo me está pasando esto, Señor, porque así como padeció Cristo, yo me debo hacer de la misma pensar, porque el que ha padecido ha terminado con ¿qué? Con el pecado. Así es que soy heredero de Dios, si es que padezco juntamente con Él. Pero Dios nunca te ha dejado, ni nunca te dejará, porque eres su hijo y estás comprado con la sangre de Cristo, y eres su cuerpo, eres miembro de su carne, de sus huesos, y Él está contigo. Te ama de tal manera que murió por ti, murió por la iglesia. Amén. Desde pie vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias, Padre.
Dile ahí al Señor, gracias Señor, porque me has comprado con tu sangre preciosa. Ahí en ese lugar donde estás, ahí, pon tu alma callada. Descansa en eso. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. Aunque la tierra sea conmovida, no temeré mal alguno, porque tú eres mi paz. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi roca. Debajo de tus alas ahí estoy seguro. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Señor mío, gracias Señor, gracias Señor, porque me hiciste tu Hijo. Y hoy entendí, Señor, y entendí más que estas leves tribulaciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias Señor, te alabo y te exalto y glorifico tu bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús.